en la cual esta noche vamos a ir hablando de lo que es la electrónica digital. La electrónica digital se ha desarrollado a partir de niveles de voltaje que nosotros vamos a ir conociendo como niveles altos o niveles bajos. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos este pequeño bombillo. Nosotros tenemos o apagado o está encendido. La electrónica digital hace referencia a estos dos estados, en el cual uno representa cero lógico o también es representado como uno lógico. Posteriormente, a estos estados también se los va a conocer con diferentes nombres. A cero lógico lo vamos a conocer como apagado, falso, off, bajo, o como a encendido lo vamos a conocer como uno lógico, verdad, encendido o apagado o alto, ¿no? ¿Verdad? On o alto. Entonces, a partir de estos dos estados se han creado todo un lenguaje. Vamos a escribir en la parte de acá. Imaginemos que nosotros tenemos como base lo que es el abecedario, el ABC. Muy bien. Con el ABC se han creado diferentes lenguajes. Entre otros tenemos el inglés y tenemos el español. Muy bien. Acá, si nosotros tuviéramos estos dos, cualquiera de estos como entrada, ejemplo, podemos entrar como entrada el inglés. Necesitamos un proceso el cual nos ayude a tener una salida entendible. La salida va a ser el español. Esto es lo que normalmente hacen los traductores. El proceso es poder traducir las entradas del lenguaje del inglés al español. ¿Y qué es lo que procesa? Procesa las palabras que son formadas a través de las letras que nosotros conocemos como el abecedario, ¿verdad? Entonces, en el abecedario tenemos muchos caracteres. En la electrónica digital solo vamos a tener dos. A estos dos los vamos a conocer como 0 y como 1. Van a ser llamados el 0 lógico y el 1 lógico. Bien, entonces las entradas, la parte de las entradas, pueden ser diferentes sensores. Pueden ser señales, pueden ser comunicaciones entre microcontroladores, pero son entradas. Y estas entradas están trabajando con lo que se conoce como ceros y unos. La parte del proceso es el que se encarga de identificar la parte de este proceso. Se trata de procesar justamente esta señal de ceros y unos que entran aquí adentro y posteriormente mandan a una salida. Bien. Entonces, estos ceros y unos entran al circuito, el circuito se encarga de procesarlos y después de procesarlos llevan a una salida. Y en esta salida podemos llevar a transistores, podemos llevar a SCRs, podemos llevar a electrónica de potencia, entre otros. Y a esto es lo que se conoce como electrónica digital. Muy bien. Entonces, la electrónica digital consiste en poder evaluar ceros y unos. En la parte de los sensores,
nosotros vamos a tener a la electrónica analógica. Electrónica analógica. Esta señal de la naturaleza que puede ser que no puede ser predecible. No puede tener un comportamiento por la mañana, otro por la tarde, o tener uno en un determinado tiempo y cambiar a otro estado en otro determinado tiempo. Esa es la señal analógica. La señal analógica es procesada y entra dentro de los sensores, y estos sensores ahora van a tener, primeramente van a tener el objetivo de poder convertir la parte analógica a parte digital. En otras palabras, toda esta señal que vemos distorsionada acá, simplemente el sensor nos va a lanzar o un 0, o un 0 o un 1. Y esto tiene que entrar al circuito. El circuito procesa estas señales de ceros y unos y posteriormente vamos a tener lo que son las salidas. Bien. Entonces, estas señales que nosotros conocemos como ceros y unos son los siguientes. Existen tecnología TTL y tecnología CMOS. TTL significa tecnología lógica transistorizada. Está basado a base de transistores. A partir de acá, nosotros tenemos para los circuitos de entrada, salida. Vamos a anotarlos acá. Estos son los niveles de entrada. Y estos son los niveles de salida. ¿Qué quiere decir? Que para la electrónica digital, el nivel de voltaje ahora va a significar un valor. ¿Qué valor es eso? Puede significar el 1 lógico o puede significar el 0 lógico. Por ejemplo, para la parte de entradas, ¿sí? Vamos a apreciar de que el 0 lógico tiene que estar en el rango de 0 voltios y no puede superar los 0,8 voltios. En caso de que superemos este voltaje, entramos a una zona que se conoce como indeterminación, en la cual no vale ni 0 y tampoco vale 1. Sí, para este lenguaje, esta parte indeterminada no tiene ningún valor. Posteriormente, desde 2 voltios hasta 5 voltios, vamos a considerarlo como si fuera uno lógico. ¿Qué quiere decir? Que si el sensor llegara a mandar un voltaje de 3 voltios aproximado, ya estaríamos en el rango de entre 2 voltios y 5 voltios. La electrónica digital a este voltaje ya lo considera como si fuera uno lógico. Si estaríamos en el rango de 0,5, 0,5 entra en el rango de 0 voltios a 0,8, el nivel de voltaje se lo considerará 0 voltios. De la misma manera, en la parte de salida, vean que simplemente varía lo que son la parte del medio, estos valores. Para la parte de salida se va a considerar de nivel lógico de 0 voltios a 1,4 voltios. La parte indeterminada va a estar de 0,4 hasta 2,4 voltios. Y el nivel lógico 1 va a estar de 2,4 a 5 voltios. Si les daría el ejemplo de que el voltaje de salida está sobre los 2,6 voltios, según ustedes, ¿en qué nivel lógico se considera a este voltaje? Muy bien, Franklin dice que es de 1 lógico. Y es correcto. Porque el 2,6 se encuentra dentro de este rango, de 2,4 a 5 voltios. Entonces, para la electrónica digital, nos va a interesar mucho poder medir los voltajes. Bien. ¿Alguna duda hasta este punto?
Muy bien. Ahora vamos a ver el comportamiento de esta señal. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que tenemos uno lógico y que tenemos cero lógico, con niveles de voltajes, y es muy importante recalcar que en la tecnología TTL no pueden superar mayor a 5 voltios. Entonces, observemos que en este tipo de onda que nosotros generamos, que se conoce como pulso, existen dos estados los cuales nos van a interesar. Uno se conoce como el flanco de alta, es cuando la condición pasa de un estado cero lógico, pasa de este estado cero lógico y pasa hacia uno lógico, ¿verdad? El siguiente se conoce como flanco de baja y es cuando el pulso cambia de estado 1 y baja a estado 0. Tenemos estos dos. Cuando hacemos un diseño de circuito eléctrico, tenemos que considerar cuál va a ser nuestro flanco de disparo, cuál si vamos a considerar el de alta o el de baja. Es muy importante porque ambos van a tener un efecto diferente en el circuito. Un ejemplo, un flanco de alta normalmente se lo dimensiona para pulsadores de respuesta rápida. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el cual yo pulso, este hace un efecto en el circuito. El flanco de baja se le puede igual diseñar a pulsadores, pero en las cuales necesitamos tener ciertos aspectos de consideración. Como por ejemplo, si ustedes analizan los celulares, la parte táctil no está diseñada a la parte alta, está diseñada al flanco de baja. Cuando nosotros tenemos la pantalla, tenemos un icono al cual nosotros accedemos con el dedo. Podemos tocar la pantalla, pero no hace ningún cambio. Cuando nosotros levantamos, es cuando recién accede a la aplicación o al objeto que necesitamos realizar en la parte de acá. Entonces vean que desde ese punto de vista, las aplicaciones de los celulares están desarrolladas a través de un flanco de baja. Muy bien, entonces aquí vamos a ir conociendo los circuitos. ¿Cuál va a ser los circuitos que vamos a tener muy importante para el día de hoy? Van a ser los siguientes. El primer circuito que necesitamos conocer consta de una resistencia y consta de un pulsador. Vamos a agarrar la fuente de aquí arriba. Y la vamos a bajar aquí abajo. Ese es el primer circuito. Ahora vamos a hacer un reflejo, pero el siguiente lo vamos a invertir. En donde la resistencia va a estar en la parte de abajo y el pulsador va a estar en la parte superior. Bien. ¿Qué diferencia vamos a encontrar en la electrónica analógica? Es de que ahora ya no vamos a manejar voltajes elevados, como por ejemplo 12 voltios, 24 voltios. La electrónica digital nos limita a que el voltaje sea de 5 voltios, como superior, como mayor. Entonces, venimos acá y ahí tenemos los dos circuitos básicos para poder entender lo que es las entradas en la electrónica analógica. Electrónica digital, perdón. Hacemos la simulación
vamos a medir lo siguiente. En estos puntos acá, vamos a medir lo que son los voltajes y observen lo siguiente. Para el primer caso, nosotros tenemos los 5 voltios. Cuando yo voy a presionar, ¿qué es lo que sucede? Tendría que dirigirme a los 0 voltios que se encuentran aquí en GND. Sí, aquí podemos ver que no está cambiando la parte numérica, pero sí está cambiando este exponencial. Exponencial por e a la menos 10 por menos 0,5, ¿no? Entonces, más o menos lo llega a cero. Si ponemos un voltímetro, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a medir con un voltímetro que es de DC. Ahí tenemos los 5 voltios. Pero si presionamos, observamos de que cambia a 0 voltios. Entonces, este circuito, donde la resistencia se encuentra en la parte superior y el pulsador como elemento de entrada en la parte inferior, se va a conocer como el circuito de flanco de baja. En la parte de acá, simplemente cambiando el orden y la posición de la resistencia del pulsador, vamos a tener otro comportamiento. Y vamos a poner un voltímetro para poder apreciar esto. Entonces aquí apreciamos de que en primer estado, vean que los dos tienen diferentes comportamientos. El primero, en un estado natural, en el estado en el que no se presionan los pulsadores, uno me presenta que tiene 5 voltios en la señal de salida y otro tiene 0 voltios. Cuando pulso el pulsador, este cambia de 5 a 0 y el otro, cuando yo voy a pulsar, cambia de 0 a 5 voltios. Entonces conocemos a estos circuitos con los siguientes nombres. Es una pena, se volvió a cerrar el programa. Muy bien, ¿aquí alguna pregunta acerca de lo que se estaba explicando de los circuitos y referente al flanco de alta o flanco de baja? Estoy leyendo los comentarios, dicen, también se conocen como flancos de subida y flancos de bajada. Muy bien. ¿Qué programa es para hacer la simulación? El programa de simulación se conoce como Proteus. Como Proteus. Bien. Vamos a descartar estos comentarios y vamos a entrar a unos circuitos donde vamos a ir conociendo lo que es la electrónica, pero digital. Muy bien. Entonces aquí se mencionaba que tenemos que considerar el flanco de alta y el flanco de baja. Posteriormente, esa señal procesada eh, va a depender de ciertos aspectos y va a depender hacia dónde ingresa la señal, en las cuales vamos a conocer las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, también conocidas como AND en inglés, en español se llama y, not, en inglés no, ¿no? En inglés or, o en español podemos encontrar como o. Tienen esos nombres, la compuerta y, la compuerta no y la compuerta o. Si nosotros apreciamos lo que es la simbología, presentan estas simbologías. La compuerta AND, a diferencia de la compuerta OR, esta tiene una parte recta y la compuerta OR tiene una parte curvada.
Es una forma de poder diferenciar entre la compuerta AND y la compuerta OR. Y la compuerta NOT presenta un triángulo y este pequeño circulito que va a ser muy referido a esta compuerta, que con estas tres vamos a tener diferentes combinaciones, como la vemos acá. Por ejemplo, la combinación de la compuerta NOT con la compuerta AND nos va a dar la NAND. Y fíjense, la compuerta NAND simplemente es el símbolo de la compuerta I, pero agregamos este pequeño circulito que nosotros tenemos en NOT. Y así para lo mismo para el NOR, para el XOR, esta es una compuerta especial, y XNOR. No, aquí aplicamos el NOT. ¿Qué son estas compuertas? Bueno, son condiciones. Antes de pasarnos a la parte física, vamos a hablar de esto. Son condiciones que se pueden ver vistos desde varios puntos de vista. Se pueden ver vistos desde el punto de la electrónica, como vemos acá, esa es la parte transistorizada de los circuitos. Podemos verlo desde la electrónica digital, en la cual apreciamos estas simbologías, la que mencionamos antes. Podemos verlos en lógica cableada y también podemos verlos en la parte de la programación. Entonces, estas compuertas se utilizan literalmente en electrónica e informática y también en la parte eléctrica. Vamos a ver la simulación de estos circuitos, qué es lo que nos quieren mencionar. Nosotros tenemos diferentes entradas, como ya habíamos mencionado antes. En la parte de acá, nosotros tenemos las entradas y tenemos los procesos y las salidas. Podemos tener varias entradas en la parte de aquí y también tenemos varias salidas. Estas entradas que nosotros tenemos, que ya conocimos que van a ser entre 0 lógico y 1 lógico, que simplemente se van viendo lo que son las señales de tensión que llegan a estas entradas. Posteriormente vamos a tener lo que son las salidas, pero el proceso puede ser una compuerta lógica o puede ser la combinación de varias compuertas lógicas. Vamos a entrar a programación AND que estábamos hablando. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Entonces, en la parte de acá vamos a ver que la compuerta AND o la compuerta I en español se puede ver desde la parte transistorizada con el siguiente circuito. Si nosotros hacemos simulación a este circuito, vamos a tener el siguiente comportamiento. Tenemos dos entradas, las cuales va a tener una salida. Voy a venir a la parte de acá. Bien, acá nosotros tenemos dos entradas. La primera entrada nosotros la encontramos acá. La segunda entrada la encontramos aquí. Y la tercera y la salida la encontramos en el dimensionamiento de este LED. Se aplica la parte de transistores porque necesitamos controlar esa entrada a nivel electrónico. Entonces, ¿cómo funciona? Para la parte AND nos menciona que las entradas tienen que estar en un nivel lógico alto, las dos. Podemos apreciar que si una se encuentra en un 0 lógico o está desconectado, vean que la parte de acá
nos deja de marcar, ya no enciende la parte del piloto. Si solamente uno está energizado, no enciende, ¿verdad? No sé, no importa cuál de estos dos sea. Si ambos están desconectados, de igual manera, este LED va a estar apagado. La forma de poder activar esta salida en esta compuerta AND es poder energizar o mandar señal a las dos entradas. Es la única manera en la cual nosotros podemos ver este comportamiento de encendido. Si nos vamos a la parte de abajo, ya vamos a ver lo que es la compuerta AND, lógica. Vamos a tener también este comportamiento. Vamos a cambiar estas resistencias. Por valores inferiores para que no nos dé la parte de indeterminación. Bien, ahí. Observen lo siguiente. El Proteus nos permite poder saber a través de estos cuadrados que están en color azul qué nivel de tensión nos está llegando a este punto. Si nosotros vemos el color azul, significa que son 0 voltios o en otras palabras es el cero lógico. Pero si vamos a ver los pintados de color rojo, quiere decir que está en 1 lógico, ¿no? Entonces, vean que esta compuerta también funciona de la misma manera. Cuando nosotros cerramos una de las entradas, no hace ningún circuito, no cierra circuito internamente para poder mandar a la salida. Tenemos que cerrar las dos entradas para que posteriormente se active y nos encienda el LED. Si una de las dos faltara, bueno, el piloto o el LED apagaría. Y eso es lo que nos menciona acerca en la tabla de la verdad, la compuerta AND. Vean acá. Nosotros en este ejemplo estamos mencionando solamente dos entradas. La primera es A y la segunda es B, esas dos entradas. Y la salida es el LED o el piloto que estábamos mostrando hace un momento. Entonces, en esta tabla de verdad expresa lo siguiente. Si las dos están apagados o están en cero lógico, la salida se va a considerar apagada. Si alguno de los dos está encendido, pero el otro está apagado, de igual manera la salida es cero. La única manera de poder mandar la salida de encendido es energizando tanto A como B. Entonces, eso vemos en lo que es la electrónica digital y de la misma manera se aplica a la electrónica transistorizada, como vemos acá, en la cual para poder mandar corriente a esta resistencia, ambos transistores tienen que encenderse, ¿verdad? Acá, en lógica cableada, imagínense que nosotros solamente tenemos interruptores. Acá nosotros podemos conectar a una línea, esta es la línea 1 de 220 voltios, y en acá tenemos nosotros un piloto, o también lo vamos a conocer como un pequeño foquito. Y esta va a ser nuestra línea 2 o va a ser un neutro, ¿verdad? Entonces, para poder encender este piloto, para que se pueda energizar, nosotros tenemos que cerrar A y tenemos que cerrar B. Es la única manera de poder energizar este piloto. ¿Qué sucede si es que solamente cierro A? Pues al estar abierto B, no va a permitir el flujo del paso de la corriente y por tanto el piloto no se va a encender. ¿No? Entonces, estas condiciones de la compuerta AND se aplican en varios sectores y dentro de la programación se puede muchas veces expresar con estos símbolos, sobre todo en el lenguaje de C++. Bien. Posteriormente, conocemos lo que es la compuerta OR. La compuerta OR también tenemos que verlo desde varios puntos de vista, ¿verdad? En la electrónica transistorizada vemos que ya tiene una diferente configuración.
Vamos a ver en la parte del AND, nosotros observamos este comportamiento, ¿no? Donde los transistores están en serie hacia la salida o hacia la carga. Cuando nosotros hablamos del OR, estos se van a encontrar en paralelo. Acá, se encuentran en paralelo. Y en la electrónica digital se menciona que tiene este símbolo, con esta curvatura, a diferencia de la compuerta AND. Y la tabla de verdad, pueden ver que cambia y es muy diferente a la anterior, en donde expresa lo siguiente. Si nosotros comparamos dos entradas A y B y tenemos una salida, menciona que si la entrada A está apagada y la entrada B está apagada, pues la salida va a estar en cero. Si la entrada A está en cero lógico, pero B está en uno lógico, entonces la salida va a mandar uno lógico. De la misma manera, si es que el A está encendido, y aunque falte que B esté energizado, que mande su uno lógico, la salida va a seguir marcando uno. Y de la misma manera, si ambos están marcando uno lógico, la salida será uno lógico. Entonces es otra tabla de verdad, pero correspondiente a la compuerta OR. Vamos a ver en lo que es la electrónica y vamos a tener este comportamiento en la parte transistorizada. Nosotros tenemos acá dos entradas de la misma manera, una, dos, y tenemos nuestra salida que está expresada en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos la simulación y presionemos la parte de este interruptor, observemos de que si uno ha cerrado, el piloto se enciende. Si el otro se cierra, el piloto sigue permaneciendo encendido. Desenergizamos y energizamos con la otra entrada y se vuelve a encender. Entonces, esta compuerta solo va a estar apagada cuando estas dos entradas estén marcando cero lógico. Cuando alguna de ellas marque uno lógico, pues esta entrada va a disparar y se va a encender. Esa es en la parte transistorizada. En la parte de la compuerta lógica también podemos ver ese comportamiento. Y aquí de la misma manera vamos a cambiar estos valores para que no entremos en esa parte de la indeterminación. Hacemos la simulación y observamos de que todos nosotros tenemos el cero lógico, ¿verdad? Porque esta línea, voy a marcarlo acá, esta línea, si observamos su recorrido, en la parte de arriba no está conectada. Entonces, está conectada a tierra a través de esta resistencia. Y esta tierra, o GND, es significativo a un 0 voltios. Por esa razón, en esta línea todo marca 0, ¿no? La parte azul. Si nosotros cerramos lo que es la compuerta, encontramos el mismo comportamiento. Cerramos la otra, llega a encenderse. Cerramos las dos compuertas y también se enciende. Entonces, acá, una vez más, para la compuerta OR, basta que una de las entradas esté en uno lógico, la salida nos va a marcar uno lógico. No, esas son las condiciones para lo que es la compuerta OR. Acá. Veamos lo siguiente. Tenemos dos entradas. Tenemos una salida. El comportamiento dice de que si basta uno que esté energizado o esté en uno lógico en las entradas,
la salida nos van a marcar uno lógico, ¿verdad? Ahora, en la parte de lógica cableada, podemos ver a través de interruptores lo siguiente. Si nosotros tenemos acá la línea 1, podemos colocarle 220 voltios y posteriormente aquí abajo ponemos un piloto, una pequeña luminaria, y esto lo conectamos a neutro. Es un circuito que va cerrando. Y podemos apreciar que si nosotros cerramos este interruptor A, el piloto se enciende. Es lo que nos dice, ¿no? Si cerramos el piloto A, y aunque no cerremos B, nos va a encender el piloto. Si no cerramos A y ahora cerramos B, entonces también este piloto se enciende. Y si cerramos estos dos interruptores, también el piloto permanecerá encendido. ¿Cómo lo apagamos? Desconectando estos dos interruptores o mandando a cero. Si ambos están en cero, es la única manera de que el piloto se apague o permanezcan en cero. Entonces, esta es la compuerta OR que vamos a trabajar en lo que es la electrónica digital. Posteriormente, vamos a encontrarnos con la compuerta NOT, el cual refleja solamente una entrada. A diferencia de los otros que pueden tener 2 o mayor de 2, en esta solamente vamos a tener una entrada para poder comparar. ¿Qué quiere decir este? Bueno, en la entrada nosotros tenemos cero lógico. Pues el procesamiento de esta compuerta lógica lo que hace es cambiar. Si está en cero, lo cambia a uno lógico. Y si nosotros tenemos uno lógico, lo va a cambiar a la salida como cero lógico. Muy bien, entonces esta parte se podría decir que es un inversor. Si nosotros tenemos 0, nos va a invertir a su opuesto, 1. Si nosotros tenemos 1, lo va a invertir a su opuesto que es 0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la parte de simulación. Acá, en la parte de simulación, nosotros encontramos en la parte transistorizada. Vamos a verlo primero desde la parte de la compuerta. Fíjense que tenemos acá muchos elementos para poder hacer este tipo de circuitos o este tipo de comportamientos. Pero en la parte de acá solamente tenemos un interruptor, una resistencia, la compuerta NOT y la parte de la salida. Entonces, vean acá. En la parte de la entrada, la cual voy a remarcar acá, nosotros nos encontramos con 0 voltios, o la parte azul que nos indica el cero lógico. Pero en la parte de la salida, vean, me está marcando encendido. Eso es lo que hace la compuerta NOT. Si tengo 0, lo va a encender. Y si tengo 1 en la entrada, me lo va a apagar. Tiene esa inversión. Ahora, en la parte de aquí, en la parte transistorizada, tenemos el mismo comportamiento, en la cual nosotros presentamos acá. Tenemos lo que es la parte de 1 lógico. En la parte del pulsador lo estamos pulsando. Pero fíjense de que en la parte de la salida está apagado, ¿no? Acá estamos energizando, está el 1 lógico, pero en la salida está apagado. Y si nosotros apagamos la entrada o lo volvemos 0 lógico, la parte de la salida se enciende. Bien, entonces, acá nosotros vamos a dar introducción a este pequeño elemento que se conoce como... ok, voy a ver acá las diapositivas. Amplificador operacional. A este elemento de acá lo vamos a conocer como amplificador operacional. Es un circuito integrado interno
el cual tiene diferentes entradas y tiene una salida. ¿Cuáles son las entradas de este circuito? Vamos a anotarlas acá. En donde vamos a tener la parte de alimentación. ¿Qué quiere decir? En donde nosotros primeramente alimentamos a este elemento para que pueda después de sus entradas procesar a la salida. Su entrada positiva o alimentación positiva es este de acá y su entrada negativa es este de acá. En la parte positiva nosotros podemos conectar como VSC valores positivos y en la parte negativa vamos a tener voltajes negativos o también podemos colocar el GND, que es referido a los 0 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajar con una fuente también conocida como fuente simétrica, la cual de esta fuente extraemos dos diferentes tipos de tensiones. Una positiva referido a la parte media en donde tenemos los 0 voltios y otro que es negativa. Entonces, acá podemos conectar, voy a remarcar con otro color, las tres entradas que nosotros tenemos. Entonces, esa es la parte de la alimentación. Después nosotros tenemos la parte de las entradas. Lo voy a colocar con input, la parte de las entradas, en donde tenemos la entrada no inversora. También se le puede reconocer con este símbolo positivo, donde tenemos la entrada no inversora. En la parte de abajo, nosotros vamos a tener lo que es la parte negativa o la entrada inversora. Entonces, esta es la entrada, estas son las entradas, esta es la entrada no inversora y esta es la entrada inversora. Y por último tenemos la parte de la salida. Este es el amplificador operacional. Ahora, este pequeño elemento que nosotros tenemos acá tiene muchas configuraciones. Como por ejemplo, tenemos unas aplicaciones que lo podemos utilizar como comparadores de voltajes. Podemos utilizarlos como amplificadores no inversores. ¿Qué quiere decir acá? En la parte de comparación, va a ir comparando el voltaje 1 con el voltaje 2. ¿Sí? Si uno es mayor que el otro, uno es menor que el otro, vean, la salida va a tener una respuesta. Cuando hablamos de amplificador no inversor, quiere decir que la señal pequeña que podemos meter acá, puede ser esta, en la parte de aquí de la salida, lo va a amplificar, no lo va a hacer más grande. Y además tenemos lo que es el amplificador inversor. A diferencia del otro, si nuestra señal de nosotros tenía esta forma, en acá lo va a amplificar, pero no solamente lo va a amplificar, sino que va a invertir esa señal. ¿No? De una parte pequeña amplifica, pero lo vuelve más pequeño. Y por último, no por último, sino también como una configuración, vemos lo que es el seguidor de voltaje, que como podemos ver en la parte de acá, en la fórmula es muy simple, dice el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Qué quiere decir? Que la misma señal que nosotros metamos en esta parte va a salir de la misma manera. No lo va a amplificar, no lo va a reducir, ¿no? Entonces podemos ver en esta parte que simplemente es un seguidor de voltaje, en la cual nosotros tenemos una pequeña señal y acá hacemos lo mismo sin afectar o modificar la señal que tenemos ahí.
Por último, una de sus configuraciones también es la parte del sumador inversor. Podemos tener diferentes entradas y lo que hace este circuito es, imagínense de que aquí estoy marcando señales senoidales, ¿sí? Esa es mi onda. En la parte de acá estoy mandando señales de pulsos, algo así. Muy bien. Estas dos señales entran dentro de este circuito y a la salida nosotros vamos a tener la sumatoria de estas dos señales. Entonces venimos y primeramente la parte senoidal, el pulso. Bajamos a la parte de abajo, el pulso, la parte senoidal, el pulso. Entonces vemos de que estas dos señales se han sumado y ahí tenemos la parte de la salida, ¿no? Ese es el sumador amplificador, pero inversor. ¿Qué quiere decir? De que la onda que estamos metiendo acá también nos va a invertir. ¿Cuál es la aplicación principal de este circuito? Poder sumar diferentes tipos de señales. Muy bien, entonces, entre otros, existen varias configuraciones de este amplificador operacional que posteriormente lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, más que todas las aplicaciones del comparador. Vamos a ver en este día este elemento, el seguidor de voltaje, que habíamos mencionado que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Al principio, cuando estaba aprendiendo la parte de electrónica, lo veía un circuito un poco insulso, ¿sí? ¿Para qué necesito un circuito? ¿Para qué necesito un componente que me entre la señal y me saque la misma señal? Entonces vamos a ir viendo en la parte de acá. Ahora sí regresemos a la compuerta NOT. En la compuerta NOT, nosotros vamos a ver en este circuito que nosotros tenemos a este amplificador configurado como seguidor, donde la señal está entrando por la entrada no inversora y hay una retroalimentación de la entrada inversora con la punto de salida, ¿no? Entonces, observemos en la parte de acá que nosotros tenemos un nivel de voltaje. En este caso, al nivel transistorizado estamos manejando 12 voltios y observemos que el voltaje que cae, lo voy a enmarcar acá, el voltaje que cae en ese transistor entre el voltaje colector y emisor es aproximadamente los 11.88 voltios. Entonces, este voltaje de 11.82 voltios, observen que lo estoy reflejando en la parte de acá. Estoy haciendo un seguimiento de este punto de salida. Si yo energizo la parte de la entrada y lo mando a uno lógico, observen que ahora el voltaje en el transistor ha bajado hasta los 0.37 voltios, que está dentro del rango de 0 voltios en la tecnología TTL, ¿verdad? Pero también fíjense que el seguidor lo que está haciendo es poder reproducir este voltaje y por ende estos 0 voltios no están encendiendo lo que es la salida o el LED. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero sacar la señal directamente de esta parte de acá, del voltaje colector emisor? Entonces vamos a hacer una copia. Quitemos este seguidor. Y marquemos esta salida que nosotros tenemos acá directamente de la parte de salida, donde nosotros tenemos el 0 o 1 lógico para poder energizar la salida, ¿no? Esta es la parte de la entrada, esta sería como mi parte de mi compuerta,
pero en este caso estamos manejando la parte transistorizada y esa es la parte de la salida. Entonces, cuando yo hago la parte de simulación, observen de que si el circuito me está mandando uno lógico, ¿sí? Uno lógico, la compuerta NOT se encarga de invertir. ¿Y qué es lo que hace? Apaga. Apaga lo que es la parte de la salida. Si yo dejara de enviar la señal de uno lógico a través de este interruptor y lo mando a cero, ¿qué es lo que tendría que suceder? De cero tendría que encenderme esta parte de la salida. Y podemos apreciar que sí me está encendiendo. Pero ¿qué sucede? En el momento en que estamos encendiendo, hemos generado esta malla. Lo voy a marcar acá. Empezamos desde la fuente. Venimos por la resistencia diodo. Resistencia diodo. Y luego regresamos a lo que es la fuente. Entonces vemos que la señal que nosotros queríamos como uno lógico ha sido afectada. ¿Por qué fue afectada? Porque no solamente estamos extrayendo la señal directamente desde este punto, ahora estamos interviniendo entre lo que es la sumatoria de esta resistencia, la caída de tensión de este LED y la sumatoria de esta resistencia y esta caída de LED más. Ambos están en serie. Entonces aquí ya estamos modificando, estamos dañando la señal, ¿verdad? Entonces, porque podemos ver de que no se está encendiendo correctamente. Por esa razón, nosotros utilizamos este seguidor que nos permite extraer la señal que nosotros tenemos en este punto, pero sin afectar todo lo que está aquí atrás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una división y segmentación en la cual todo este sector no va a intervenir con la función de todo este sector. Y por el medio vamos a tener este amplificador operacional que nos hace el intermediario. No, nos saca la muestra de la señal, pero a la parte de la salida nos manda una salida limpia, sin estar distorsionando la parte de acá. Esta es la compuerta NOT. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos la compuerta NOT, que simplemente es una inversión de 0 a 1 y de 1 a 0. Lo hemos visto de la parte de transistor, en donde el voltaje que se mide es el voltaje del transistor, del colector a emisor, ¿no? Para poder sacar una señal limpia, hemos conocido otro elemento que se conoce como amplificador operacional, el cual nos saca esta señal limpiamente. En la lógica cableada, podemos apreciar que simplemente la compuerta NOT es representada con un contacto cerrado. ¿Qué significa esto? Una vez más, hacemos nuestro circuito conectando a la línea 1, bajamos por acá, tenemos nuestro piloto y tenemos neutro, ¿verdad? Entonces vean que en un estado natural en el cual este está cerrado, la corriente pasa por este interruptor y este logra encenderse. Si yo modifico esto a uno lógico, lo que hace esa compuerta cerrada es cambiar de estado. Si está cerrado, va a llegar a abrirse. Entonces llega a abrirse y lo que sucede es que se interrumpe el flujo de electrones y esto se apaga. Entonces, eso es visto desde este punto simplemente con interruptores. Hasta aquí habría alguna pregunta referido a lo que hemos ido hablando, sobre todo y relacionado a las compuertas AND, NOT y OR.
Muy bien. Entonces veamos algunas aplicaciones en las que se utilizan estas compuertas. El día de ayer hemos visto, perdón, el día lunes hemos visto un circuito el cual nos permitía poder mantener el pulso por un tiempo determinado. Observen que este pulso, si yo suelto, lo que hace es de que se mantiene todavía encendido por un determinado tiempo. Voy a venir acá con lo que es el voltaje. Quiero ver el voltaje en este punto y en este punto. Estos voltajes están medidos desde lo que es el 0 voltios o GND. Bien, tenemos acá 0,7, 0,7. Muy próximo a entrar y determinación, pero aún mantenemos. Si nosotros pulsamos el pulsador, vamos a marcar casi los 5 voltios que nosotros tenemos en la fuente. 4.99999, que redondeando son 5 voltios. Si yo dejara de pulsar este pulsador o este botón, veamos de que se mantiene todavía encendido por el instante en el que este capacitor se descarga. Acá. El pulsador tiene la función de poder hacer ese cambio. De 0 lógicos a 1 lógico. La resistencia tiene la función de poder hacer este cambio sin ningún corte. ¿Qué quiere decir? Que si al principio me marca los 0 voltios, solo pulsando el pulsador me va a marcar a 1, ¿verdad? Tiene esa función de poder hacer ese cambio. Posteriormente, el capacitor que estamos utilizando acá se encarga de almacenar energía y estamos utilizando una de las características de este capacitor, que es la carga y descarga del capacitor. En el momento en que tiene carga, viene a través del pulsador y vemos que tiene una carga muy rápida. Si no tiene una resistencia que vaya previniendo la carga de este capacitor. Entonces este capacitor se carga muy rápidamente, pero en el momento en que dejamos de soltar lo que es este pulsador, entonces esta carga que nosotros tenemos dentro del capacitor tiene que hacer una descarga, tiene que hacer su circuito. Viene por acá, parte de la corriente entra por acá, no es mucha, pero la otra viene por acá y se va por la resistencia. ¿No? Entonces vemos de aquí que estamos hablando de un circuito que tiene el RC. Para poder determinar el tiempo de descarga de este capacitor, recuerden que la fórmula solo es el tiempo, va a ser igual a la resistencia por el capacitor multiplicado por 5. Una fórmula que nos permite poder determinar el tiempo visto desde la parte de descarga y también desde la parte de carga. Entonces acá estamos aplicando ese principio de carga y descarga del capacitor y simplemente nos permite mantener un momento más el 1 lógico, soltando el pulsador. Entonces acá tenemos el mismo comportamiento de arriba, en la cual teníamos 2 interruptores y necesariamente los dos teníamos que energizarlos para tener la salida. Pero a diferencia que hemos implementado unos capacitores, los cuales nos van a dar el tiempo necesario para que solamente pulsando en diferentes tiempos tengamos una salida.
hasta que alguno de estos vuelva a tener un valor de determinación o a 0 voltios. Entonces aquí tenemos esta aplicación. Si nosotros nos vamos a un poco más adentro, vamos a tener lo siguiente. Esta es la compuerta AND, e imagínense que estos pulsadores son las teclas de un teclado alfanumérico o numérico, en las cuales tenemos 1, 2, 3, 4, desde el 0 hasta el 9. ¿Qué quiere mencionar acá? Que si nosotros presionamos la clave correcta, seguidas, vamos a poder tener una salida correcta. Entonces hacemos la simulación. ¿Cuál es la clave? La clave es 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Entonces presiono. El tiempo en el cual el capacitor me permite poder soltar este pulsador y presionar los demás, me va a permitir poder llegar hasta la última compuerta y poder lanzar un pequeño disparo. Entonces, una vez más, presiono 3, perdonen, presiono 3, 1, 2 y 4. Vean, se enciende el LED por un instante hasta que uno de estos llegue a determinación y se apaga. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo la contraseña incorrecta? ¿Qué sucede si dentro de estos circuitos yo pongo la contraseña 4, 2, 3 y 1? Observen de que las compuertas lógicas están diseñadas en serie o en cascada, mencionando que lo primero que tienen que hacer es empezar en el primero. Si el primero es correcto, podemos entrar al segundo. Si el segundo es correcto, ¿qué quiere decir? Está uno lógico, la salida, podemos entrar al tercero y también podemos entrar al cuarto. ¿No? Toda esta parte de acá es sucesiva. ¿Cómo está diseñado este circuito? En primer lugar, nosotros necesitamos que el primer pulsador tenga un tiempo más largo que los demás esperan. Porque si este llegara a cambiar de estado 1 a 0 lógico demasiado rápido, no podríamos llegar a hacer la combinación correcta de todos estos botones. Y el último, no necesitamos que tenga un tiempo de retardo. En otras palabras, el último es la confirmación de que hemos hecho el procedimiento correcto de las compuertas AND, y el último simplemente confirma. Entonces, con un pequeño cambio de 0 a 1, este va a hacer el cambio en la parte final. Podemos ver la misma aplicación, pero en este caso ya estamos llevándolo no solamente a un piloto, lo estamos llevando a lo que es una bobina, que puede ser una caja fuerte. Entonces veamos una vez más la combinación. Presiono 3, me voy a presionar 2, vean, presiono 4, presiono 1 y la salida no se energiza, porque son las combinaciones incorrectas. ¿Cuál es la combinación correcta? Es 3, 1, 2, 4. La combinación correcta es 3, 1, 2 y 4. Vean, en este caso sí ya ha cambiado de estados. Aquí se ha energizado la bobina y ha cambiado de estado lo que son sus interruptores. ¿Hasta aquí alguien tendría alguna pregunta acerca de esta pequeña aplicación que nosotros tenemos? José Enrique, los valores de la resistencia se calculan
¿sí? Se calcula. En este caso, vamos a ver de que el cálculo es muy sencillo. Cuando nosotros vemos circuitos y estamos empezando a ver ya más circuitos más largos y más largos, vamos a ver que el dimensionamiento no tiene que ser de todo este circuito. Por ejemplo, en la parte de acá, cuando hacemos un dimensionamiento de las resistencias, no hacemos considerando todo el circuito como parte del cálculo. Lo que nosotros tenemos que hacer en los circuitos es segmentar. En la parte de aquí abajo, voy a sacar esto para marcar. Muy bien. Acá, ¿a qué me refiero con segmentar? Observemos de que en este caso, esta primera parte es un segmento del circuito, independiente al siguiente. ¿Por qué razones? Porque la compuerta AND está actuando como un intermediario en la cual internamente solo está procesando la señal. No está interfiriendo el valor de la resistencia para poder interferir en la salida del sexto. Entonces vemos de que si segmentamos la parte de los circuitos en pequeños bloques, nosotros tendríamos que dimensionar los elementos de esos bloques. A ver, acá sería una segmentación. En aquí tendríamos otro. Sería este. ¿No? Entonces, en este circuito tenemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos para poder dimensionar, en las cuales el 1, 2, 3 son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Es el valor de la resistencia y este capacitor. Por ejemplo, en esta aplicación, si es una caja fuerte, a esta combinación de la resistencia y el capacitor, le vamos a dar, no sé, un segundo como máximo, o 2, 3 segundos al primero, para que podamos terminar de hacer la combinación correcta. ¿No? Entonces, ese es un valor que ya tenemos. Voy a venir acá y voy a agarrar un pequeño corte de esto. Acá, este es un segmento. Qué raro, no me permite cortar. Edición, copiar. No lo voy a guardar. Y aquí tenemos. Entonces veamos esta parte de acá. En este circuito nosotros tenemos lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos un circuito conocido como RC, en la cual intervienen solamente resistencias y solamente capacitores. ¿Cuál es el comportamiento de este circuito? La carga del capacitor y la descarga del capacitor. ¿No? Tenemos un flujo de tiempo. Tenemos el nivel de voltaje que tenemos acá, el nivel de voltaje, pero tenemos un tiempo de carga, el cual si lo observamos a la parte de los capacitores,
no existe una resistencia en parte del medio del pulsador y los capacitores. Por ende, esta carga se realiza muy rápida, muy rápida. Cuando dejamos de pulsar el pulsador, la energía almacenada dentro de estos capacitores empieza a fluir a través de esta resistencia. Entonces tenemos una descarga lenta, porque ya interviene esta fórmula. El tiempo es igual a 5 veces la resistencia por el capacitor. Hagamos un ejemplo en esta parte de acá. Si yo quiero que el tiempo de espera de este circuito sea aproximada a 3 segundos, entonces mi tiempo es 3 segundos. 3 segundos. Esto es igual a 5 por la resistencia del capacitor. Normalmente cuando hacemos este tipo de dimensionamientos, podemos darnos o el valor de la resistencia o el valor del capacitor. Cualquiera de los dos. Aconsejo, solo es consejo, que siempre se den valores del capacitor. Porque resistencias entre valores existen muchos. Y no estar haciendo combinaciones serie paralelo entre resistencias, entre capacitores. Denos el valor del capacitor. Acá vamos a poner que va a ser de 10 microfaradios, donde faradio es la unidad. Entonces vean que es una simple ecuación que tenemos que despejar, en donde la resistencia va a ser igual a 3 dividido entre 5. Vamos a venir a la parte de acá. Este 10 pasa a multiplicar aquí abajo. Y este micro simboliza un prefijo de 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos de 10 a la menos 6. Hagamos el cálculo. 3 dividido entre 5 por 10 a la menos 6. Sale un valor muy bonito, en la cual nos sale 60. Vamos a colocarlo numéricamente por 10 a la 3, la unidad ohmios. Si cambiamos el prefijo, serían 60 kilo ohmios, ¿no? Entonces, para poder tener un tiempo de espera de 3 segundos con un capacitor, acá, para tener un tiempo de espera de 3 segundos para un capacitor que nosotros hemos elegido como 10 microfaradios, la resistencia mínima tiene que ser de 60 kiloohmios. Bueno, entonces vean que el cálculo y dimensionamiento es muy corto. Simplemente aplicando una pequeña fórmula podemos encontrar este dimensionamiento. Y posteriormente, a los siguientes, no varía demasiado. Acá. En acá hacemos el mismo cálculo RC, el mismo cálculo RC. Acá estamos manteniendo 2.2K, pero cuando vamos a la electrónica digital, normalmente se coloca 1 kiloohmio. Y posteriormente el cálculo que vimos en la anterior clase, en donde simplemente es un dimensionamiento de la resistencia base que tiene que entrar acá para nosotros tener 0,7 voltios entre base y emisor, mandando a este transistor a la parte de saturación, en donde nos va a conducir la corriente de esta bobina a través del colector a emisor. ¿No? Entonces, veamos que estos circuitos no tienen un cálculo muy profundo, en donde vemos integradas, vemos derivadas, vemos lo que es Laplace, no vemos ninguno de ese tipo de cálculos. Bien, hasta aquí alguien tendría otra pregunta.
Vamos a darnos un receso de 5 minutos y regresando del receso vamos a ver un circuito integrado el cual nos va a servir para poder generar las ondas cuadradas que se utilizan en la electrónica digital. José Franklin, solamente para cuando tú veas que estás combinando la resistencia con el capacitor en serie. A ver, vamos a analizar esa pregunta y lo vamos a ver desde este punto de vista. Antes de entrar al receso y cortar esta parte de los circuitos, vamos a ver en esta parte, nosotros tenemos un circuito que parece que está conectado en paralelo. Pero ¿qué sucede? Esta fórmula la vamos a emplear cuando nosotros tengamos la resistencia y el capacitor. GND, BSC, la fuente de alimentación, tenemos R y C. ¿Cómo lo estamos viendo lo que es la resistencia al capacitor? Lo estamos viendo en serie, pero en la parte de acá, lo voy a decir, pareciera que está en paralelo, pero estaría en paralelo si es que nosotros tendríamos la alimentación que nosotros tenemos acá conectada todo el tiempo. En el momento en que nosotros hacemos la desconexión, en el momento en el cual nosotros abrimos este punto, lo que nosotros generamos en esta parte de acá es esta fuente va a llegar para acá y va a venir para acá. No. Internamente estamos haciendo un circuito cerrado en donde ahora el capacitor ya no va a actuar como una fuente de almacenamiento que necesita energía, sino que la va a empezar a dar. Y cuando la va a empezar a dar, se va a generar una vez más. Aquí, perdón, no se ve bien el dibujo. Y lo vamos a hacer con la plumita. Acá. Ahí tenemos el capacitor. Borremos. Ahí tenemos el capacitor, ¿verdad? Este capacitor va a venir a la parte de la resistencia y en este momento ya no actúa como un almacén de energía como nosotros lo podemos ver acá, sino que empieza a actuar como una fuente y lo vamos a hacer presentar a la fuente seguidamente de este capacitor. Entonces vean que la fuente, que este es BSC y esto es GND, esta sigue cumpliendo BSC y GND, en donde una punta está conectado del capacitor y otra parte hacia la resistencia, ¿no? Entonces seguimos teniendo el circuito RC. Muy bien, ¿habría alguna pregunta más acerca de esta parte? Muy bien. La parte de acá, sé que es un poco confuso, pero son analogías que se toman dentro del diseño de circuitos. Muy bien, ahora sí, antes de pasar a la segunda parte, vamos a darnos un pequeño receso
de 5 minutos y regresamos para la segunda parte donde vamos a ver otros circuitos, un circuito integrado que nos permite generar las ondas digitales.